Aquí está, la mítica Honda XR600RR. Una verdadera bestia, diseñada para conquistar cualquier terreno, pero, ¿y esto es clave? Su rendimiento depende de que cada sistema funcione con una precisión casi quirúrgica. Hoy nos vamos a meter de lleno con uno de los más críticos, el sistema de frenos. A ver, ¿qué pasa si al frenar se siente esa maneta como aguada, esponjosa? Uf, esa es una bandera roja gigante. Y no es algo que se puede ignorar. Vamos a desglosar esto punto por punto porque los datos que vamos a ver son literal la diferencia entre tener control total y una posible catástrofe. Bueno, pues arrancamos este análisis técnico del sistema de frenos de la XR600R. Aquí, los números y las tolerancias son la ley. Nuestro plan de ataque es súper claro y metódico. Primero, entendemos cómo está armado el sistema. Después, diagnosticamos con datos duros, nada de adivinar. Luego, hacemos el desmontaje como se debe, inspeccionamos cada pieza a fondo, reensamblamos todo con precisión y, al final, la calibración que amarra todo el trabajo. Ok, sección 1. La anatomía. Antes de pensar en reparar, hay que entender cómo funciona el sistema. No hay magia aquí, es pura física hidráulica. Piénselo así. Es un circuito cerrado que mueve fuerza usando un líquido que no se puede comprimir. Todo empieza en el cilindro maestro, que es el que crea la presión. Esa presión viaja por la línea hidráulica y llega hasta el caliper. Y el caliper es el que hace el trabajo pesado, empuja las pastillas contra el disco. El concepto es simple, sí, pero la efectividad está en los pequeños detalles. Ahora sí, vámonos al diagnóstico. Y aquí la regla de oro es medir antes de desarmar. La especulación en la mecánica de precisión simplemente no juega. Hay dos mediciones iniciales clave que nos dicen la salud del disco de freno. La primera es el espesor, o sea, qué tan grueso está. La segunda es el alabeo, que es la deformación que pueda tener. Con estas dos cifras sabemos si el disco todavía sirve o si ya es momento de decirle adiós. Y aquí están los datos, los que no se negocian. Un disco nuevo mide 3.0 milímetros de espesor. El límite de servicio, es decir, lo mínimo tolerable, es 2.5 milímetros. Si mide menos que eso, se reemplaza, sin peros ni excusas. Para el alabeo, el máximo es de 0.30 milímetros. Si se pasa, la seguridad ya está comprometida. Y que quede claro, estos no son sugerencias, son los límites operativos. Estos parámetros son de misión crítica. ¿Por qué? Un disco muy delgado no disipa bien el calor y hasta se podría fracturar. Y un disco chueco, o sea, con mucho alabeo, se traduce en vibraciones, un frenado que no es parejo y un desgaste horrible en las pastillas. Bien, con el diagnóstico por fuera ya listo, ahora sí procedemos a desarmar. Y la deconstrucción tiene que seguir un protocolo, un orden, para no dañar nada en el proceso. Empezamos con el cilindro maestro. El desarme va en secuencia. Quitamos la maneta, la funda y luego vamos hacia adentro. Pero ojo, aquí lo importante es la herramienta. Para sacar ese anillo de seguridad, el circlip, y poder liberar el pistón, se necesita una herramienta especial. Las pinzas para anillos de seguridad, la que tiene el número de partes 0794-323-0001. Si se intenta sin ella, el riesgo de dañar el cilindro es altísimo. Ahora, el caliper de doble pistón. El procedimiento es así. Desconectamos la manguera, quitamos los tornillos que sujetan el caliper a la horquilla y al final sacamos el pasador de las pastillas para poder liberar los pistones y los sellos. Y aquí una directiva de servicio súper importante. Los sellos del pistón y los guardapolvos siempre se cambian al desarmar. Esos no se reutilizan jamás. Perfecto. Llegamos al corazón de este análisis, la inspección de los componentes internos. Aquí es donde los micrómetros y los datos mandan. Primero, una buena inspección visual por dentro de los cilindros, tanto el maestro como el del caliper. Buscamos cualquier rayón o signo de corrosión. Después, a medir. Medimos el diámetro interior de los cilindros y el diámetro exterior de los pistones. Cualquier cosa que esté fuera de especificación significa reemplazo inmediato. No hay de otra. Y aquí está la tabla de la verdad, el resumen de esas tolerancias internas. Para el cilindro maestro, el diámetro interior no puede ser mayor a 11.06 milímetros y el pistón no puede medir menos de 10.88 milímetros. En el caliper, el cilindro no debe pasar de 27.05 milímetros y sus pistones no deben bajar de 26.85 milímetros. Estos números son los que garantizan que el sistema no tenga fugas y genere la presión correcta. Miren, llegar a este nivel de detalle es lo que realmente garantiza un trabajo profesional. Para más análisis técnicos como este y guías completas para la Honda XR600R, la invitación está hecha. Suscríbanse al canal @mmcdmotoshop.
Muy bien. Ahora vamos de regreso. La reconstrucción. Y esta es una operación de alta precisión, donde cada pasito es fundamental para la seguridad. Antes de armar cualquier cosa, un punto que no se puede discutir, el líquido de frenos. Se debe usar única y exclusivamente líquido DOT4 de un envase nuevo y sellado. Este líquido no solo es para rellenar el sistema, sino que también se usa para lubricar los sellos nuevos al momento de instalarlos. Y mucho cuidado, porque es súper corrosivo con la pintura y los plásticos. El ensamble, pues, es básicamente la secuencia inversa del desmontaje. En el cilindro maestro, es vital que el anillo de seguridad quede perfectamente asentado en su ranura. En el caliper, instalamos los sellos de pistón nuevos, bien lubricados, y después metemos los pistones con cuidado. La clave aquí es precisión y, sobre todo, limpieza. Listo, el sistema está reensamblado. Pero el trabajo no termina ahí. Ahora viene la fase final, y quizá la más crítica, la calibración que asegura que todo funcione como debe ser, seguro y preciso. La fuerza y la integridad de todo el sistema dependen del torque, del apriete correcto de los tornillos, y los valores son exactos. Aquí no se vale al llegue. Tornillo de unión de la manguera, 35 Nm. Tornillos de montaje del caliper, 27 Nm. Y el pasador de las pastillas, 18 Nm. Estos valores garantizan que el sistema no se mueva y aguante la presión de una frenada fuerte. Y por último, la purga. Hay que sacar hasta la última burbuja de aire. Una sola burbuja ahí adentro y la maneta se va a sentir esponjosa y el freno no va a responder bien. El procedimiento es el clásico. Bombeas la maneta, abres el purgador para que salga líquido y aire, cierras el purgador y sueltas la maneta. Y se repite, hasta que solo salga líquido, sin nada de aire. Al final, el tornillo purgador se aprieta a 6 Nm. Y ahí queda. Si se sigue este protocolo técnico al pie de la letra, desde el diagnóstico con las tolerancias hasta el reensamble con el torque preciso y una purga meticulosa, el resultado es este: un sistema de freno 100% operativo, potente, con buen tacto y, lo más importante, seguro. Porque al final del día, toda la potencia de la XR600R no sirve de nada si no se puede controlar con absoluta precisión. La pregunta que queda en el aire es, ¿el sistema de frenos está calibrado a este nivel de detalle? Para más guías de precisión como esta, ya lo saben, suscríbanse a @me